Correcta la información, justamente Diego Lagomarcino. ¿Cómo estás? Buenos días. Nacho Bogano, Brenda Brecher y todo el equipo aquí en el canal de la ciudad. Hola Brenda, Nacho, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, primero, Diego, preguntarte si te sorprende este pedido que se conoció en estas últimas horas de este uso. Nada, yo me enteré hace un par de días con una comunicación con mis abogados, pero nada, todo lo que sea que ayude a entender lo que pasó en esta causa, para nosotros es bienvenido. Sea este uso, o sea el que sea, ¿no es cierto? Pero ¿te llama la atención que después de haber declarado ya 3 veces en este momento, en este punto de la investigación, pida volver a declarar? Bueno, evidentemente quedaron cosas o aparecieron cosas que necesitan que se refuercen. No es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, nosotros pedimos que declare el perito que hizo las muestras de, digamos, fulminante en las manos de Alberto Nisman, quien demostró que en la mano derecha tenía 69 partículas y 19 en la mano izquierda, ¿no es cierto? Debido a trascendidos que hubo a partir de la pericia de Gendarmería, habían cosas que no nos cerraban de esa pericia. Hay un montón de cosas que no cierran, pero puntualmente a las manos de Nisman. Nosotros pedimos que se vuelva a llamar al perito para hacerle más consultas, ¿no es cierto?, sobre estas diferencias que consideramos son muy importantes. Bueno, no le dieron al lugar. Hay que ver si le dan al lugar a este uso a declarar, ¿no es cierto? Sí, eso, bueno, obviamente, él pide volver a declarar, pero todavía no está la respuesta por parte del fiscal y del juez. Diego, ayúdanos un poco a entender dónde estamos ubicados en este momento en el marco de esta investigación. Vos decíamos sos uno de los procesados por, en este caso, por ser partícipe necesario del asesinato del fiscal Alberto Nisman, porque hay que recordar que en el marco de esta causa se determinó, y de acuerdo a una pericia de Gendarmería Nacional, que fue asesinado el fiscal. Claro, eso es lo que determinó Gendarmería Nacional, en contradicción absoluta con el cuerpo médico forense, que determinó que no había signos de violencia en el cuerpo del fiscal, y en contradicción también con la pericia criminalística que hizo Policía Federal, que determinó que fue un autodisparo, ¿no es cierto? Entonces, eso nunca se llegó a contrastar. De repente hay dos fuerzas que se dedican a eso, que determinaron algo, y Gendarmería, que es la primera y única vez que actuó en un caso así. Imagínense que Gendarmería, estoy siendo irónico, ¿no?, llegó a determinar algo que fuerzas que hacen 3.000 pericias por año, 3.000 autopsias por año, como el cuerpo médico forense, ellos llegaron a determinar algo totalmente distinto. Fue la única vez que actuó y nunca más volvió a hacer ninguna tarea, ni en Argentina ni en el mundo. Entonces, y de hecho se disolvió ese grupo. Entonces es bastante extraño lo que logró Gendarmería, bastante llamativo, tiene contradicciones hasta con los propios referentes que ellos ponen. Hay un perito experto en manchas de sangre, peruano, que se llama Juan Santos Lobatón, al que Gendarmería referencia en la pericia, y ese perito dice que Gendarmería se equivoca en la clasificación de manchas de sangre. Bueno, nosotros pedimos que ese perito sea llamado a testimonial por sus dichos en los medios, que justamente referencian hechos, y bueno, nos lo negó, incluso, bueno, pedimos que la Corte también defina, no nos dieron mucha bola al respecto de eso. Bueno, digamos, una pena. Digamos, Diego, que estás implicado como partícipe necesario porque el fiscal fue asesinado, según decimos, el resultado de este peritaje de Gendarmería, con el arma que vos le habías dado previamente al fiscal. Y además, estas otras 4 personas que son los 4 custodios que estaban involucrados en su seguridad justamente el fin de semana en donde sucedió esto. Claro, en realidad a mí, ellos dicen, o la justicia dice que yo no le di el arma a Nisman. La justicia dice que yo el arma se la di a un grupo que no saben quién es, claramente ese grupo no existe, y no saben cuándo, no saben cómo fue el plan siquiera, pero dice que yo fui parte de un plan. Si dijeran, mirá, Diego, vos le diste el arma a Nisman, después entró alguien y lo mató, y bueno, ahí es un contraste de pericias, pero cuando dicen que yo participé de un plan, y la verdad que es totalmente falso, porque yo el arma se la di a Alberto Nisman a pedido de él, y no hay otra cosa atrás. Entonces ya ahí arrancan por un camino de la mentira que no lleva más que a un resultado falso, ¿no es cierto? Diego, Nacho Bogano te habla. Muchísimas gracias por este rato que nos das. Estamos inundados de hace al menos
10 años, y no lo quiero banalizar, ¿no? Pero de series, docu-realities, docu-series, en donde te ponen al Mossad en algunas, no con este caso, no con este caso, pero el Mossad con algún caso, la CIA con algún otro, que la KGB en los 80, que la inteligencia, esto es una circunstancia ¿qué tenemos que agarrar de lo que vemos en una serie con lo que pasa en la vida real? Porque a veces pareciera que lo que pasa en House of Cards pasa en la Casa Rosada. Bueno, Nacho, es un poco así y voy más allá. Hace poco me junté con una persona que escribió un libro referenciando que a Nisman lo habían matado y cuando le empecé a refutar un poco las cosas que decía, no claramente con mi teoría, sino con las pruebas que hay en el expediente. O sea, hay un acta que dice tal cosa, hay un acta que dice tal otra, hay una pericia que dice esto. Y termina demostrando que lo que escribieron sobre ese supuesto asesinato en un libro es falso y que no vieron toda la información. A veces es necesaria esa noticia deseada que escribió el papá de Wieniawski, o sea, de Nicolás Wieniawski. Sí, Miguel. La noticia deseada es un poco, claro, Miguel Wieniawski. Es un poco eso, ¿qué necesito? ¿Qué necesito que la gente crea? Entonces, yo te digo, para que hagan de experiencia, incluso la gente que está del otro lado, cuando yo pregunto dónde fue el disparo, la mayoría de la gente me dice acá atrás de la oreja. Y el disparo realmente fue acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace que se mienta de esa manera? ¿Por qué mintieron de esa manera? ¿Cuál era la necesidad de un Nisman asesinado? Y no, nada, un poco, muchachos, miren, lo que pasó fue un autodisparo, investiguemos qué lo llevó a esa situación, nada, eso no se hizo. Ahora, Diego, ¿por qué? Una pena, realmente. Entiendo que es una postura de tu defensa, digo, pero a vos no te... No, es el expediente, no es una... No, digo, pero no tenés la duda de que efectivamente, y según el resultado de esta pericia, lo asesinaron, digo, con el arma que vos le diste, pero vos decís, bueno, yo no tengo nada que ver, pero investiguemos quién tiene que ver. Digo, ¿no tenés esa duda? Lo que pasa es que yo entiendo... Recordemos, a ver, Diego, recordemos la situación, ¿no? El contexto. Nisman, 4 días antes, había denunciado a quien era presidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del encubrimiento del atentado contra la AMIA por la firma del memorándum con Irán, a Cristina Fernández de Kirchner y a un grupo de colaboradores. Digo, eso había pasado 4 días antes. Al día siguiente iba a ir al Congreso para explicar justamente los detalles de esta denuncia. Todo esto sucede en este contexto. Sí, pero yo saco el contexto. La verdad que a mí el contexto no me interesa. Yo voy a qué pasó con ese cuerpo, o qué pasó dentro de ese baño, o qué pasó dentro de ese departamento. Entiendo que de afuera haya que ver todo el contexto, pero primero hay que ver qué pasó con esta persona, de qué manera murió. Cuando yo leo la pericia de Gendarmería, me doy cuenta que hay un montón de fallas. No lo leo yo solamente, la leo con gente que sabe mucho del tema. Y, insisto, un perito experto en manchas de sangre, Juan Santos Lobatón, referenciado como una referencia, digamos, por Gendarmería Nacional, dice Gendarmería Nacional se equivoca en la clasificación de manchas. Es decir, la mancha que todos vieron arriba de la mesada del baño, Gendarmería dice que es producto del orificio de entrada y según Juan Santos Lobatón y Policía Federal dice que se produce a partir de una bucorragia, que eso cambia la posición de la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezás a analizar, haciendo un análisis correcto, no un análisis, digamos, para el lado que me convenga o no, llegar a un homicidio es realmente muy complejo y no es lo que demuestran las pericias. Diego, hasta donde quieras contarnos o te quieras explayar, ¿qué debiera decir puntualmente la nueva declaración de Estiuso para que a vos te digan, Diego, usted queda absuelto, desestimado, fuera de la causa? No, es que, a ver, yo no sé lo que va a decir Estiuso, porque pero ¿qué debiera decir para que vos quedes afuera de todo? Es que yo quedo afuera de todo al momento de que dicen que yo soy parte de un plan que no existe. Okay. Yo le pregunto a la justicia que me explique. Recordemos que Nisman muere en 2015, a mí me procesan en 2017. No apelo el procesamiento, no apelamos el procesamiento para ir a un juicio oral. Estamos a 2022, casi 2023.
a casi 8 años, Nacho, de la muerte de Alberto. Y todavía están viendo si llaman a declarar o no llaman a declarar. Lo que hay que hacer es no llamar a más testigos, simplemente agarrar, yo te diría una audiencia pública, Cuerpo Médico Forense, Policía Federal, Gendarmería Nacional, expertos de todo el mundo, ¿querés agregar? Dale, debatan. Pasa que en Gendarmería, si hacen eso, queda con una mancha que ya tiene, queda nada, va a quedar súper expuesto, ¿no es cierto? No solo Gendarmería, sino muchos medios que se dedicaron a hablar del homicidio. Pero fíjate esto, te hago un detalle que es irrefutable. La querella, desde el año 2015 hasta el 2017, dijo que Alberto Nisman lo mató una persona dentro del baño. No habló de drogas, no habló de golpes y no habló de mucho más. Gendarmería habla de 2 personas, habla de que las manos estaban en otra posición, habla de que hubo golpes, habla de que hubo ketamina, por supuesto, ketamina que se investigó. El Cuerpo Médico Forense, en el examen toxicológico, analizó un montón de drogas, entre ellas ketamina, y no apareció. La ketamina igual es otro punto para que Gendarmería explique, que no va a poder explicar, por supuesto, porque no tiene chance. Y después aceptó esa misma querella, que en 2015 dijo que estaba científicamente probado cómo habían matado a Nisman, cambió a lo que dijo Gendarmería. Es decir, durante 2 años y pico, ese científicamente probado resulta que era falso, porque ellos mismos dicen que es falso. Diego, vos recién estabas mencionando, decías, están viendo si llaman a declarar o no, ¿no? En el contexto todavía de esta causa que está en la etapa de instrucción. ¿A quién te referís con que si están viendo si llaman a declarar o no? Porque entiendo que está ya programado que sigan declarando por lo menos 30 agentes que estaban trabajando para la entonces CIDE. No, bueno, falta declarar, por ejemplo, los que nosotros pedimos que declaren. Es muy simple. Juan Santos Lobatón. Pero en relación a ese punto, según tengo entendido, Diego, la Corte dijo que no era momento porque todavía no había una sentencia concreta, firme de la causa. Todavía no fue elevada a juicio, no hay una sentencia. Entiendo que en el caso que eso suceda, ustedes van a poder pedir nuevamente que declare este perito. Claro, pero ¿cuándo hay que hacerlo? ¿En la etapa de instrucción o en la etapa de juicio oral? Por lo que dice la Corte, cuando haya una sentencia, ¿no? Bueno, la Corte dice... ¿No sería bueno hacerlo antes? No, yo te pregunto a vos como persona de pie, ¿no? ¿No sería bueno hacerlo antes para saber qué pasó? ¿Realmente queremos saber lo que pasó con Nisman o no quieren saber lo que pasó con Nisman? ¿O no se quiere que se sepa? ¿Vos no lo llamarías? Claro. Bueno, depende, ¿vos no lo llamarías a una persona que te está diciendo? Eso tal vez, pero en una de esas, nosotros lo hablamos como ciudadano común de a pie, como decís, pero en una de ellas hay procedimientos. Bueno, mira, no se puede hacer antes, se puede hacer solamente en la etapa de instrucción o en la etapa de juicio. Claro, no es que son procedimientos judiciales que, bueno... protocolos que escapan a cualquiera, me parece. No, la Corte lo que dijo fue que como no hay una sentencia definitiva, no van a opinar. No es que dijo que está mal llamarlo o no llamarlo en la etapa de instrucción. Claro, no es que te dijeron no lo podés llamar, te dijeron no hay sentencia, todavía no está la sentencia del juicio. Claro, pero el resto anteriores dijeron que no lo van a llamar. ¿Cuál sería el problema de llamar a una persona que necesita declarar? Hay tantos que han declarado en esa causa. ¿Vos pensás que la declaración de este perito, Diego, la declaración de este perito que ustedes están insistiendo, cambiaría sustancialmente cuál es tu situación procesal? Un análisis correcto del estudio de Gendarmería tira abajo la teoría y digo teoría porque realmente es una teoría, la teoría del homicidio, por supuesto. Pero no lo digo yo, lo dice gente que sabe del tema. Voy con la ketamina. La ketamina, recuerden que el estudio se hizo 2 años y medio después de la muerte de Nisman. Y la ketamina, según los libros, no lo digo yo, lo dicen toxicólogos de mucha referencia, dice que dura máximo 1 año a menos 20 grados en el suero. Ellos lo sacan del pool de vísceras, almacenado, no sabemos de qué manera, supongamos a menos 20 grados, 2 años y medio de estrés, cuando la ketamina ya no existe más en ese pool de vísceras. Entonces, eso lo tienen que explicar. Es un tema que se habla mucho en
en los congresos internacionales. Hace poco hablé con una persona que estuvo en Francia en un congreso de toxicología y hablaban de este tema y no pueden entender cómo Gendarmería firmó eso. Diego, bueno, entendemos toxicológica, ¿no? Pero entendemos que todas estas cuestiones, imagino que en el marco justamente de los momentos y de las etapas del juicio, va a poder tu defensa, por lo menos, explicarlo, ¿no? O marcarlo. ¿Cuándo pensás que se va a elevar el juicio que se va a elevar a juicio oral? ¿Qué tiempos manejas vos o tu defensa? Mirá, los tiempos, nosotros no apelamos en 2017. El tiempo no lo podemos manejar nosotros. A partir de no apelar, nosotros quedamos abiertos a que se haga un juicio oral. La realidad es, ¿por qué esperar un juicio oral cuando se puede saber antes? Ese es el problema que tenemos en la Argentina, patear todo para adelante. No, resolvamos ahora. Realmente, tenemos una persona que dice que Gendarmería se equivocó en este punto, veámoslo. Si llega a haber una persona que dice que, no sé, el cuerpo médico forense se equivocó, ¿por qué esperar un juicio oral? Lo podemos resolver antes. ¿Cuál es el motivo por el cual no resolverlo en la etapa de instrucción, que es justamente la de juntar las pruebas? ¿No es cierto? Investigación, claro. Ir a un juicio oral. ¿Cuál es el fin? Bueno, Diego... Resolvamos ahora, que es la etapa importante, ¿no es cierto? Diego, desde ya te agradecemos mucho este contacto con nosotros para tratar de entender bien cuál es la situación, principalmente tuya, qué es lo que si cambiaría algo o no, que acepten este pedido que hizo en estas últimas horas Estiuso. Y otro día hablemos de la pasión de Diego por el CrossFit. Sí, es un deporte muy, muy lindo, la verdad que... Para que sea un poquito más, viste, claro, que no sea tan tenso todo. Diego, muchísimas gracias. No es tenso. Lo entendí, no me refería a lo que fue la entrevista, que fuiste muy amable. Digo, a temas un poquito más blandos, más livianos. Sí, un poco más liviano. Para faccionar un poquito, entrenar la sonrisa, un poquito. Eso es verdad. Lo que pasa es que a veces es difícil reírse ante tanta mentira, por supuesto, por eso hago el apartado de que en otro día hablamos más, ¿viste? Con una mancuerna en la mano. Te mando un abrazo grande, Gracias, Diego. chicos. Muchas gracias. Un abrazo grande a ambos. Gracias. Que les vaya bien. Muchas gracias. Bueno, gracias.